con la sesión de las preguntas y vamos a pedirle entonces a quienes nos siguen por videoconferencia que nos digan sus preguntas. Empezaríamos con el Estado de México. Si nos escuchan y tienen sus preguntas, por favor. Sí, con mucho gusto, Un momentito, por favor. Ahorita vienen ya. Otra vez. Diles que otra vez que porque me da miedo aquí. Sí, ya. Estamos listos ya, ¿Sí escuchan? A ver, muevan la cabeza para ver si nos escuchan. Despacito. Muy bien. Compañera, lee nuestras preguntas. Hola, buenas tardes. Queremos saludarlos a los compañeros de la UNAM, aquí de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, un cuestionamiento. Observamos una omisión en el recorrido de autores, Marcuse, como lo consideras desde el punto de vista de las teorías sobre los movimientos sociales y estudiantiles. La segunda sería, cuando dices que se puede proceder mediante el anarquismo metodológico, no se olvidan con ellos los supuestos epistemológicos que implican determinados intereses, tanto cognitivos como políticos, en las formas de teorizar e interpretar la realidad. Un tercer cuestionamiento. Nos parece que las teorías que nos presentas proceden más desde una explicación desde arriba, desde el poder constituido, en lugar de tratar de entender los movimientos desde la manera en que se han venido desarrollando las contradicciones del capitalismo. Finalmente, para ti, ¿qué es lo que explica el desarrollo de movimientos sociales estudiantiles en países que tienen regímenes autoritarios, es decir, que supuestamente impiden la organización de la población? Serían todas. ¿La pechuga aquí? Dice que ¿qué nos va a contestar? Nomás observaron una omisión de autor, están peor que yo, porque seguramente hay montones de omisiones de muchos autores sobre movimientos sociales, sobre sociología política, ¿no? En particular, Marcuse escribió en su momento varias cosas sobre movimiento estudiantil, más referido a visiones filosóficas que compartían los estudiantes. Él se ubicó mucho en el terreno de qué tipo de percepciones del mundo podían tener en el contexto de los años 60 como una nueva etapa de la posguerra, en un mundo industrializado que estaba empezando a satisfacer necesidades, a individualizar a las comunidades y esencialmente como una reacción a ese proceso de individualización que estaban viviendo los estudiantes, en particular los de Estados Unidos, porque además Marcuse estaba en los Estados Unidos en ese momento. Lo llamaron un referente del movimiento estudiantil, en particular aquí en México, lo denominaban parte de los filósofos de la destrucción, y no me queda muy claro. Hay una anécdota en el libro de Luis González de Alba de Los días y los años, que es un libro precioso que se los recomiendo a quienes no lo hayan leído, que cuando Díaz Ordaz acusa a los estudiantes del 68 mexicano de tener como referente a Marcuse y los otros filósofos de la destrucción, Luis González de Alba, que era de la Facultad de Filosofía y Letras, aunque estudiaba psicología, dijo: chin, lo voy a tener que leer para ver de qué se trata. Sin embargo, estaba más identificado Marcuse como un generador de interpretaciones filosóficas que daba lugar a los movimientos, que como alguien que había teorizado los movimientos estudiantiles, ¿no? Sobre el anarquismo metodológico, o sea, el anarquismo metodológico
lo que yo planteé es básicamente un cuestionamiento al positivismo en la noción de que solamente es posible adherirse a una línea teórica para poder explicar un fenómeno. El anarquismo o eclecticismo metodológico que comparte incluso Anthony Giddens de alguna manera es básicamente la idea de que uno puede echar mano de cualquier elemento que le permita explicar. Por supuesto, esto no entra ni entramos en ese momento a ver lo que pueden ser digamos, la metafísica de cada investigador, sus intereses particulares, sus prejuicios, su ubicación en la sociedad y que de alguna manera definen la forma de aproximación, ¿no? Entonces, relacionándolo, por ejemplo, con una pregunta que viene de la ESCA del IPN, en donde preguntan cuál sería la explicación del movimiento de 68 de un marginalista como Olson, ¿no? Yo diría, bueno, esa no es una teoría que yo adoptaría y que incorporaría a un proyecto de eclecticismo, no voy a decir a un proyecto de eclecticismo, que adoptaría en el marco de esta licencia teórica de poder construir tu propia herramienta analítica, ¿no? Porque esta postura del marginalismo básicamente explica la acción colectiva como la suma del interés individual coincidente en un momento dado de un conjunto de actores que convergen en un punto, pero desde la lógica, eso como de un interés racional, individual, coincidente, que produce agrupamientos, ¿no? Entonces uno decide qué es lo que agrupa, no agrupas todo lo que está ahí, agrupas los que desde tu punto de vista te sirve para explicar un fenómeno tanto en la elección temática como en la selección de teorías, como en la aproximación o el ángulo de lo que tú quieres explicar, está tu propio interés, posición, ubicación como actor y tu experiencia y todos tus condicionantes como individuo que está interpretando la realidad, ¿no? Y precisamente lo que no hay aquí es ninguna explicación desde arriba. O sea, lo que analizamos aquí no son explicaciones desde el poder. Si está planteado que los movimientos, o sea, lo que uno intenta entender es qué es lo que ocurre abajo en el nivel del movimiento que lo constituye en movimiento, ¿no? Como si es una perspectiva de clase, ¿no? Si es que efectivamente el movimiento se plantea como un nuevo sector del proletariado, porque el otro cuestionamiento es que había que buscar explicaciones estructurales. Bueno, pues una de las líneas que yo planteo es que no hay que buscar solo explicaciones estructurales. No todo está explicado por la estructura de clases de la sociedad. Si hay algo evidente aquí es que, aunque pueda haber un fundamento en la explicación tradicional clasista de la estructura diferenciada entre los dueños de los medios de producción y el proletariado, es que para un montón de casos de movimientos sociales esa aproximación es insuficiente, ¿no? Y esto no es nuevo, o sea, está planteado desde Gramsci, en donde opone a la lógica determinista de la estructura la disputa en el ámbito de la superestructura, de lo cultural, del terreno de las percepciones en lo que él llama hegemonía, ¿no? Entonces, justamente lo que estábamos viendo es cómo las teorías de los nuevos movimientos sociales lo que se plantean es cómo los actores de los movimientos
constituyen identidades en donde comparten visiones del mundo con las que disputan a los grupos dominantes. Perdónenme, ¿dónde está la explicación desde arriba? Esto es precisamente un intento de entender lo que está pasando en el nivel del movimiento mismo, ¿no? No cómo interactúa el movimiento con los actores políticos, con los poderes constituidos, no ha sido esa ninguno de los referentes que dimos aquí para tratar de explicar el movimiento social, ¿no? Entonces, bueno, ya creo que con esto toco las 3 preguntas de la UAM y una de las del IPN. Si quieren, antes de dar paso a las otras 2 sedes, contesto las otras 2 del Poli, de nuestros compañeros del Poli. La segunda pregunta era: ¿cuáles son las posibilidades de transformación o cambio social y político a través de la acción colectiva generada en las redes sociales? Bueno, las redes sociales, entendidas estas como, supongo que se refiere a toda la nueva avenida que ha abierto la tecnología digital en el uso del Twitter y el Facebook y todo eso, yo lo interpreto y creo, y afortunadamente en la interacción que he tenido con estudiantes del 132, me sorprendió gratamente que muchos de ellos compartían esta visión como las nuevas herramientas de la acción política, ¿no? Nosotros, cuando éramos activistas estudiantiles, se decía que cada uno teníamos que tener nuestro propio mimeógrafo y equipo de sonido, ¿no? Por supuesto era una herramienta limitada, pero era una herramienta de comunicación y de intercambio con otros participantes del movimiento o con otros sectores de la universidad a los que pretendíamos incorporar a un movimiento. Bueno, el Facebook y el Twitter son elementos sofisticados que permiten discutir, que permiten informar, que permiten proponer una serie de alternativas e iniciativas, etcétera, etcétera, pero que no sustituyen a la organización. Sea esta como sea, no tiene que ser como la que había en 68, como la que tuvo el CEU, como la que tenía el CGH. No cabe duda que el 132 se ha dado organización por asambleas, escuela por escuela, nombra sus voceros, se reúnen en la asamblea interuniversitaria, y entonces tienen estos mecanismos para comunicarse, con un potencial enorme que permite ya un nivel de comunicación que ya pone en juego a los medios masivos, ¿no? O sea, tampoco lo sustituye. Si a mí me das a elegir entre tener 1 hora en el canal 2 a las 9 de la noche o el Twitter, todavía creo que tiene un potencial de alcance en la sociedad mexicana, al menos 1 hora en el canal 2. Pero el Twitter es una herramienta tan potente que puede hacer que se le abra a un movimiento 1 hora en el canal 2. ¿No? Es porque logra transmitir y aumentar el alcance y la potencia del mensaje político, y además abre la vía del intercambio con sus beneficios y algunos problemas, ¿no? En donde hay no sé cuántas páginas que han tenido que clausurar, o es un movimiento que está lleno de pronunciamientos y de deslindes. ¿Cuál es la página oficial? ¿Cuál no es? ¿Qué Twitter es de verdad? ¿Quién no? ¿Quién convoca? O sea, no lo estoy criticando. O sea, así es el movimiento y así ha sido sumamente exitoso. Entonces, introducen una serie de factores nuevos, innovadores, y que requieren de formas de acción diferentes. Ahora, con las acciones colectivas que se dieron en Medio Oriente usando las TICs, ¿qué podemos esperar con el uso de los medios en las acciones colectivas? Bueno, pues creo que está ligado a la pregunta anterior y que de alguna manera ya lo contesté. Yo sí quisiera decirles que
nos vendieron los medios de comunicación una idea de que la primavera árabe era un producto del Twitter y que era una acción de jovencitos. Y en la primavera árabe, tanto el Twitter como los jóvenes jugaron un papel fundamental, pero está lleno de organizaciones que llevan años haciendo política, y organizaciones muy diversas, unas religiosas, otras seculares, unas más conservadoras, unas más progresistas, unas más de derecha, unas más de izquierda, que confluyeron en movilizaciones que además fueron diferentes en cada país. El Twitter fue una herramienta importante, pero yo creo que ni el contexto, ni la organización, ni la preparación para la lucha, ni las condiciones que había en esos países pueden ser soslayadas para sustituirlas por una interpretación hollywoodense de lo que ocurre ahí a partir de Facebook y de Twitter. No creo que ustedes estén sugiriendo eso de ninguna manera, pero sí nos intentaron vender la interpretación de la primavera árabe de ese modo, y también al inicio del Yo Soy 132 nos intentaron vender el movimiento estudiantil como un producto de Facebook y Twitter, ¿no? Y sí jugaron su papel, pero impacta la cultura incluso del movimiento, el nombre del movimiento, ¿no? Pero de que se ven cara a cara, se ven, ¿no? Y de que salen a la calle masivamente, salen. Entonces, eso requiere de bastante más que estos medios más modernos o contemporáneos. Listo. Sí, entonces esperamos las preguntas sea de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla o de Aragón, no sé quién esté primero. Sí, la UAP está lista, ¿ya tiene sus preguntas? ¿Ya? Ok. Doctor Ordorica, buenas tardes. Miren, nosotros tenemos 3 preguntas. Una, Ernest Mandel menciona que los movimientos sociales pueden reducir su fuerza y caer en procesos discontinuos, rebasados sobre todo por las exigencias de la vida cotidiana, suscrita a un modelo capitalista. Atendiendo a esta idea, ¿cuál sería su opinión en relación al movimiento Yo Soy 132? La segunda pregunta, recuperamos una idea puesta por Marek, donde él retoma algunas ideas de Hegel. Dice, la experiencia y la historia enseñan que los pueblos nunca han aprendido de la historia y nunca toman en consideración sus enseñanzas. ¿Cuáles serían en términos de enseñanza los referentes que los chicos del movimiento Yo Soy 132 deberían tener de los movimientos estudiantiles de 86 y de 1999 de la UNAM? Sobre todo le hacemos esta pregunta atendiendo la experiencia que usted vivió en 1986. La tercera pregunta. Torrain decía que la sociedad está formada por grupos organizados que luchan entre sí. Cuando vemos las demandas sociales de Yo Soy 132, se reconocen algunas que ya son conocidas. En su opinión, ¿seguimos viviendo en el mismo prototipo de país ancestral o si son los mismos grupos políticos dirigiendo la opinión de los jóvenes? Doctor, son 3. Las estaba anotando. Entonces, sí, efectivamente, Mandel habla de la discontinuidad de los movimientos y la interacción con la vida cotidiana, y la atribuye un poco a que la contradicción, estos movimientos que no son de la clase obrera, tienen una contradicción que la clase obrera no tiene, porque la clase obrera se constituye como tal en la actividad cotidiana del trabajo, y entonces ahí adquiere conciencia, ahí actúa y se organiza. Y Mandel sugiere que la cotidianidad de otros sectores sociales no tiene esa continuidad y esa conexión tan estrecha
con la lucha, entre la lucha y la vida cotidiana, ¿no? O entre los elementos constitutivos de la movilización social y la vida cotidiana. Creo que esto de nuevo nos remite a una postura en la cual se atribuía a la clase obrera una serie de características o propiedades esencialistas, o sea, esencialmente llevaba en sí misma interconstruidas las condiciones de su propia liberación, de su propia estructuración como clase, en la medida en que tenía la capacidad de adquirir conciencia, mientras que esto no le ocurría a otros sectores. Yo creo que habría que matizar la afirmación de Mandel en ambos sentidos. Ni la clase obrera ha sido capaz de mantener una continuidad que proviene de su inserción estructural en la relación capital-trabajo, cosa que históricamente más o menos se ha venido mostrando en la discontinuidad de las propias luchas obreras, ¿no? Que uno podía atribuir quizás a que no se han formado la conciencia proletaria necesaria, lo que pudiera ser, pero desde cualquier óptica puede verse, ni tampoco la discontinuidad es una característica condenatoria de los otros movimientos en sus posibilidades transformadoras. No digo que no exista. Si uno revisa históricamente, por ejemplo, la Revolución Mexicana, los ejércitos de Zapata se reducían muchísimo cuando había cosecha, ¿no? Seguían los ritmos de la tierra de la que emergí, de donde venían y en la que estaban sus raíces. Está súper documentado. Entonces, me acuerdo que en algunas épocas decíamos que los estudiantes éramos como campesinos zapatistas, que cuando empezaban los exámenes terminaban los movimientos. Esto no ha sido del todo así. Ha habido movimientos que pasan, duran a lo largo de los exámenes, pero más aún los ha habido que duran a lo largo de las vacaciones, lo cual muestra que en ciertas condiciones la fortaleza de los movimientos, los objetivos de su lucha, la claridad de las acciones, pueden darle continuidad. Ahora, el movimiento estudiantil tiene una peculiaridad además, que la condición de estudiante, a diferencia de la de trabajador, obrero en una fábrica o lo que sea, no es continua. Hoy la condición de obrero en una fábrica también puede ya haber dejado de ser continua. Esa idea de un trabajo en toda la vida está muy rota en el mundo que vivimos en la era contemporánea, pero el estudiante tiene un periodo de vida estudiantil y aunque hay algunos intentos en ciertas facultades de la UNAM y me imagino que en otros lugares del país en donde hay Lapita sigue siendo dirigente estudiantil en ciencias y tiene mi edad, o Javier Fernández tiene casi 10 años más que yo y sigue siendo dirigente estudiantil. Bueno, pasa. También las juventudes socialistas en la Alemania democrática las dirigía Honecker, que tenía creo que en esa época 50 y tantos años. Pero como sector social el estudiantado cambia y se mueve a otros ámbitos. Ahora, en el sector magisterial siempre constituyó, por lo menos en esa generación que se formó en 68 y que fue un elemento de continuidad de la politicidad de los estudiantes, que creo que está llegando a su fin, probablemente para abrir un nuevo ciclo, ¿no? Se constituyó en un elemento como de, si lo vemos en términos de esa teoría del acceso, de la movilización de recursos, el magisterio, los académicos eran un recurso en términos de ser portadores de la experiencia, que siempre retroalimentaba a los estudiantes en su capacidad de movilización. Y por eso es tan marcada la ruptura entre movimiento estudiantil y sector académico, incluso de izquierda, en la huelga de 1999, ¿no?
que creo que es muy simbólica de cómo ese ciclo de politización universitaria llegó a su fin. Sobre Marek, las enseñanzas de los movimientos que aprenden o no aprenden de la historia, yo creo que, o sea, yo hablaría del nuestro, ¿no? O sea, nosotros, pues, les voy a decir por qué no quiero decir qué debería aprender el 132, porque no me atrevo. O sea, me parece una de las cosas más feas alrededor del 132 son toda una bola de viejos diciéndole a los chavos lo que deberían de hacer, lo que tendrían que aprender, las posiciones que tendrían que tomar, las cosas que están haciendo mal, las que están haciendo bien. Yo por eso ni siquiera me apunté al Yo Soy 132 académico ni nada, porque son un movimiento que está haciendo que tiene claras sus condiciones de acción, lo está haciendo. Afortunadamente uno que lo ve de fuera dice van bien, ¿no? Ojalá, me siento que representan mi sentir y mi voz en un montón de cosas. Puede haber opiniones con las que uno esté o no esté de acuerdo, pero ahí sí que me resisto a decir qué debieran aprender y qué no debieran aprender. Supongo que tendrán como referentes positivos y negativos partes de las historias de los movimientos estudiantiles mexicanos. ¿Qué aprendimos nosotros de movimientos previos? Aprendimos del 68 a la reivindicación del diálogo público, aprendimos a hacer lucha de masas, aprendimos a organizarnos por encima de los grupos políticos que plagaban la universidad, 8 grupos maoístas, 6 grupos maoístas, 12 trotskistas, el PC que reclamaba que eran los únicos verdaderamente revolucionarios, pero que no hacían política estudiantil, albanos, de todo tipo de grupos que estaban en las facultades y que se atribuían a sí mismos la representatividad de un movimiento estudiantil que no existía. Bueno, el 68 vivió una condición similar y la resolvió sobre la base de la construcción de un consejo que asumía la dirección del movimiento a partir de las representaciones de las asambleas estudiantiles. Nosotros retomamos esa forma organizativa y quizás algo que aprendimos del 68, que el 68 no tuvo la oportunidad de realizar, era que tratábamos de nunca colocar a nuestro adversario contra la pared y sin salida, porque calculábamos que en ese momento lo único que les quedaría era salir con la represión. Entonces tratamos de abrir siempre una puerta de solución no represiva al movimiento, ¿no? De los errores que nosotros cometimos, creo que se podrían aprender muchas cosas y podríamos hablar mucho, pero no hay que alargarse demasiado. Son las demandas del 132 las de un país ancestral y dirigidos por los mismos grupos políticos. O sea, yo diría no más enfáticamente y en algo sí. O sea, este es un país que tiene una pobreza ancestral, una desigualdad ancestral, un autoritarismo ancestral a los que está haciendo frente el movimiento Yo Soy 132. A pesar de eso, ni la pobreza, ni la desigualdad, ni el autoritarismo son exactamente iguales a como eran antes, ¿no? Aunque yo seguiría caracterizando el sistema político mexicano como autoritario, no cabe duda que no es igual al que había en 68, que hay medios de comunicación algunos más abiertos, que incluso los más conservadores se pueden disputar, que el movimiento ha demostrado que se puede uno meter a esos medios, como se han metido, ¿no? Que no es tan fácil reprimir como les fue en los años 50 y 60. Y ciertamente a lo que daría un no rotundo es que no creo que ninguna de esas fuerzas ancestrales tenga capacidad directiva sobre un movimiento como el 132. Implicaría primero suponer que miles y miles de jóvenes están siendo manipulados por alguien.
ya sea ancestro o no ancestro, cosa que evidentemente no es, me parece imposible. Las explicaciones conspirativas típicas de la derecha de que todo movimiento social es una conspiración generada por alguien desde arriba, ¿no? Me parece que no son ni aceptables ni realistas, ¿no? Y si una cosa han mostrado es una enorme habilidad para interactuar con un proceso como el electoral sin supeditarse a la clase política mexicana, a ninguno de sus partidos y dirigentes y nadie, ¿no? Entonces, creo que es un movimiento que en un país que tiene muchos rasgos que vienen desde hace muchos años, ha innovado completamente y muestra todos los días su independencia política y su inteligencia y su capacidad de creación e innovación. Bueno, faltarían entonces de enviarnos sus preguntas de la FES Aragón antes de pasar aquí con los de la sala. ¿Sus preguntas? Bueno, son dos preguntas inicialmente. La primera tiene que ver con qué diferencia a los movimientos estudiantiles de cualquier otro movimiento social. La otra es si se planteaba que hay ciertos recursos que subyacen a un movimiento estudiantil, tales como este recurso de cultura política, organizativo, etcétera, tomando en consideración su experiencia en cuanto a este campo, de qué sectores sociales, aquí sería un poco el planteamiento, de qué sectores sociales se componen recurrentemente los movimientos estudiantiles. Yo tengo una. Los movimientos sociales se han desplazado del campesino al obrero, como ya lo vimos, a las clases medias y a los estudiantes. Mi pregunta es, ¿dónde quedan los intelectuales y los artistas? ¿Podemos verlos como parte intrínseca de estos movimientos o serán los próximos desplazamientos? Bueno, esencialmente discutimos qué diferenciaba al movimiento estudiantil de los movimientos obreros tradicionales de principios del siglo XX, ¿no? Principalmente porque el argumento de la centralidad hablaba de que había solamente un sujeto y que cualquiera que no estuviera ubicado ahí no tenía el carácter de un sujeto revolucionario, transformador o lo que fuera, ¿no? ¿Qué diferencia al movimiento estudiantil de otros movimientos? Bueno, con algunos tiene muchas similitudes, incluso el movimiento estudiantil es en parte gestor o componente de movimientos como los ambientalistas, el feminismo en uno de sus segmentos surge como una consecuencia de varios de los movimientos estudiantiles de los años 60, comparten a lo mejor origen de clases, si pudiéramos decir eso, básicamente clases medias, aunque también se incorporan otros segmentos de la sociedad, pero básicamente la característica del movimiento estudiantil es que está ubicado en los centros de producción o de, digamos, de transmisión del conocimiento, y que uno de sus puntos fundamentales es las formas en las que son temas como el acceso al conocimiento mismo, es decir, el acceso a la escuela, que son un punto en disputa, los usos del conocimiento y los conocimientos, la disputa por los conocimientos que se reciben, ¿no?
organización misma del espacio vital del estudiante, que es la escuela, en el caso de la mayoría de los movimientos que hemos conocido, la universidad. Yo siempre he señalado que la universidad es una institución política de la sociedad, en contraposición a la idea de que la política no tiene cabida en la universidad y que tiene que ser apolítica, que estuvo tan en boga desde los años 40 para acá, hasta los 80 más o menos, y que sigue siendo la ideología dominante universitaria, no solo en México, sino en muchos países. Pero decir que la universidad es un espacio político de la sociedad no es decir que es igual a un partido o a un sindicato o a la Cámara de Diputados o al presidente de la República. La universidad es un espacio político porque muchas de sus definiciones están en disputa, pero estas tienen que ver con la generación y creación de conocimientos, con la difusión de los mismos y con la transmisión de los conocimientos. Y entonces eso es el elemento, digamos, que hace particular al estudiantado en ciertas condiciones, o unos de los elementos, ¿no? Tradicionalmente los movimientos estudiantiles se han alimentado de las clases medias, que no son homogéneas, en este país mucho menos, ¿no? En algún momento la educación superior mexicana alcanzó a dar cabida a hijos de trabajadores y muy poquitos hijos de campesinos, ¿no? Esto ha cambiado significativamente hoy en día. Cada vez más es más clase mediero la composición estudiantil, pero también cada vez las clases medias mexicanas están más depauperadas. Entonces, pero la ubicación socioeconómica no es solamente relacionada al ingreso familiar o individual, sino a una posición social que significa ser parte de la clase media, en donde uno no es ni obrero asalariado, ni propietario de los medios de producción, por usar una terminología clásica, ¿no? Entonces, hay desde profesionistas hasta servidores públicos, segmentos más o menos diversos, pero tiende a ser cada vez más homogénea. Y hoy el movimiento que vemos es interesante porque incorpora en un hecho prácticamente inédito a los estudiantes de las universidades privadas, que ya son diferentes, pero ya no son tan diferentes de los de las públicas como eran antes, ¿no? Y no quiere decir que nunca hubieran participado, pero, por ejemplo, en el 68 participó la Universidad Iberoamericana, ha habido movimientos en la Iberoamericana de sindicalización, cosas de este tipo, pero no en la forma, magnitud y presencia que tienen hoy en día, y que le han dado rasgos significativos y, entre otras cosas, le han permitido cierta cobertura al movimiento, ¿no? Quién sabe si el acontecimiento de Peña Nieto en la Ibero hubiera ocurrido en la Facultad de Economía de la UNAM, cuál hubiera sido el tratamiento de los medios de comunicación, ¿no? No creo que hubiera sido igual. Entonces, no sé eso cómo va. Y luego, la última pregunta implica una linealidad inexistente, que va de que antes los movimientos eran campesinos, luego fueron obreros, luego estudiantiles y ahora van a ser intelectuales. Yo creo que esto no es así, ¿no? Sigue habiendo movimientos en el campo, vean lo de Cherán, movimientos que a lo mejor ya no son por tierras, sino son para preservar los bosques, quizás
el objeto de sus luchas ha cambiado, la naturaleza de las luchas ha cambiado definitivamente porque están enfrentando al crimen organizado y al gobierno, o están demandando del gobierno protección frente al crimen organizado. Esto ocurre en muchos lugares del país. Hay las luchas de mineros, acaban de declarar inexistente la huelga en Sandac, la empresa de calzado. Hay movimientos en el sector obrero. Los académicos universitarios se movilizaron notablemente en los años 70. Podemos decir que son sectores intelectuales. Estamos tan viejos ya que